A 48 horas de la asunción de Javier Milei se conocen datos cada vez más alarmantes del estado de la economía. También se supo que hace unos días hubo una reunión entre el presidente electo y su ex rival y ministro de Economía saliente, Sergio Massa. Milei quiso conocer los detalles de los vencimientos con el Fondo Monetario, pero también el estado, que es crítico, de las reservas que se ubican hoy en un mínimo histórico. En su despedida por cadena nacional, mientras tanto, Alberto Fernández formuló autocríticas y dijo que no es razonable pensar en un ajuste. El próximo domingo, Javier Milei asume la conducción de un país que está en rojo. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a la Argentina y se reunió con Javier Milei. El exmandatario es uno de los invitados confirmados para la asunción de este domingo. Bolsonaro afirmou a la prensa que para salir de la crisis habrá que tomar medidas drásticas. Esperamos que ele realmente consiga reverter a situação difícil de expressão econômica que está a Argentina. Se conocen los primeros detalles del plan económico de Javier Milei. Se espera un fuerte ajuste fiscal que estaría acompañado con una prórroga de presupuesto sin ajuste por inflación. Además te contamos, ¿podrían congelar los sueldos a empleados públicos? Aumentos en las naftas de hasta un 30% en todo el país. El aumento se da luego de que en el último día hábil previo a la asunción presidencial, el dólar oficial subiera casi un 6%. La impulsora de la suba fue Shell, quien al comenzar el día ya publicaba subas del 15%. Y la selección argentina ya conoce a sus rivales para la próxima Copa América y en el sorteo, dato no menor, estuvo Lionel Scaloni. ¿Cómo está la relación con Tapia? Porque ahí mismo radicó el gran problema. Bueno, lo que se ve por ahora es la Copa y si bien se conocen los rivales, todavía hay uno que falta designar. Sí, ya hablé con el presidente hoy, en muy buenos términos como siempre y bueno, necesito todavía darle vuelta a mi cabeza. En instantes se encenderán las luces navideñas en la Plaza de la República como inicio de los festejos porteños de este fin de año. Estarán presentes el flamante jefe de gobierno, Jorge Macri, y también su vice, Clara Mucio. El espectáculo incluye un show musical y también una decoración alegórica. Faltan solo 2 días para la asunción de Javier Milei, el presidente electo. En el Libertador Hotel se están definiendo los últimos detalles de la asunción, pero atención también el plan de gobierno y el paquete de leyes que se deben debatir en el Congreso. Hoy además se llenaron los últimos casilleros libres de funcionarios que son muy importantes dentro del próximo Gabinete Nacional y además comenzaron a llegar los invitados internacionales que van a formar parte de esta jura de Javier Milei. Trabajando con nuestro móvil allí en Retiro se encuentra Joaquín Debert. Hola Joaquín, buenas noches. ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. ¿Feriado? No, para nada hay clima de feriado en este viernes por la tarde-noche ya en este Hotel Libertador con reuniones de peso realmente porque a las 6:30 de la tarde llegaba a este lugar el futuro jefe de gabinete de Javier Milei, Nicolás Posse, y minutos después lo hacía el futuro encargado del Palacio de Hacienda, Luis Toto Caputo. Pero esto no termina acá porque también llegaba a las 20, a las 19:30, el futuro embajador de los Estados Unidos, Gerardo Wertheim. Y después las reuniones seguían tomando volumen porque llegaba Ilan Goldfajn, que es el presidente interamericano de desarrollo. Así que tenemos entendido que es una reunión de alto impacto
en torno al futuro de la economía. Eso es lo que se está charlando ahora en estos momentos en una reunión que va a terminar, calculamos, dentro del horario del noticiero, así que esperamos tener más detalles en minutos nada más. Pero estas no fueron las únicas novedades del día, porque más temprano se conoció quién va a ser el encargado de salud, que recordamos va a seguir teniendo el rango de ministerio, va a ser Matías Russo el encargado. También la doctora Florencia Misray va a estar a cargo, va a estar a cargo de la titular de la AFIP, y va a continuar como secretaria de Turismo, un área que pierde rango de ministerio y ahora va a ser secretaría. Va a estar a cargo Janina Martínez, que es actualmente la secretaria de Promoción Turística de la Nación. Así que una funcionaria albertista pasa a ser secretaria de Turismo en la próxima era de Javier Milei. También más temprano supimos que el presidente electo tuvo una reunión en la que también participó Patricia Bullrich con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En instantes volvemos porque seguramente va a haber novedades desde acá. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Otra de las figuras políticas que fueron invitadas a la jura del presidente Javier Milei ha sido Jair Bolsonaro. Ustedes saben que presidió el Brasil, que tuvo una línea política muy particular, se define como un dirigente de derecha. El expresidente Bolsonaro participó esta mañana de una reunión con Milei y también con algunos de sus futuros funcionarios. Por eso, como recién decía Joaquín desde el móvil, se sumó a ese encuentro a Patricia Bullrich en el Hotel Libertador. Bolsonaro llegó junto a su hijo Eduardo y también a una comitiva de alrededor de unos 30 dirigentes políticos aliados. A la salida de esa reunión, Bolsonaro contó que nosotros con Javier Milei defendemos la democracia, te estamos contando un textual, y que fue una conversación que calificó como entre amigos. Retrato de como está a Argentina. Dei a minha opinião para ele também sobre esse assunto. Para a região. Esperamos que ele realmente consiga reverter a situação difícil de expressão econômica que está a Argentina. Nós temos esperança que a Argentina vai dar certo. Isso é muito bom para toda a América do Sul, em especial para o nosso Brasil. Pero hay datos que vos tenés que saber. A lo largo de todo el día de hoy, Javier Milei estuvo trabajando en una serie de ejes que tienen que ver con el mensaje que va a dar no a la Asamblea Legislativa, sino a los seguidores que se acerquen al Congreso y también a la Plaza de Mayo. Ese mensaje, él está trabajando casi obsesivamente en definir cómo, qué y por qué le va a hablar a la gente. Y además encerrar el megapaquete de leyes que deberán ser discutidos en el Congreso. Será una reforma que consideran imprescindible, necesarias frente a una situación en la que La Libertad Avanza habla de una situación de emergencia y crítica para la Argentina. Pero también tienen un planteo en el cual consideran que esta será una gran oportunidad para hacer cambios de fondo, que los políticos que saben que tienen que hacerlos no se han animado a hacerlos porque no quieren pagar un costo político que sí va a pagar Javier Milei. Por eso pide, por un lado, que el Congreso acompañe, pero por el otro, y hablando especialmente a la oposición y al peronismo, que si no van a acompañar, que se hagan un costado, porque los cambios habrá que hacerlos. Van a ser cambios drásticos. No se le va a hablar a los legisladores, pese a que hay conversaciones en off the record tratando de generar consensos. No se va a hablar allí en la Asamblea. ¿Qué va a pasar? Sí se le va a hablar a la gente, porque aseguran en el entorno del presidente electo que el tiempo que viene será difícil y será muy duro y que por eso el presidente quiere hablarle a los argentinos y particularmente a sus votantes. Va a haber cambios en el área económica, en el área del Estado, en el ámbito judicial, en la ley electoral, y el presidente electo está pensando, se debate a estas horas, entre firmar o no un decreto de necesidad de urgencia apenas llegue a la Casa Rosada, que va a tener que ver con terminar con desregulaciones de carácter económico. Y hay mucha expectativa en este sentido. Hay expectativas políticas y también hay expectativas de carácter económico. En este sentido, por estas horas, también ustedes tienen que saber que en el trabajo de construir consensos en el Congreso
Nada está cerrado. Ustedes saben que en el Senado todavía no se cerraron las autoridades legislativas. Por eso a esta hora está en duda la posibilidad de que el formoseño Paultroni sea el próximo presidente provisional del Cerrado. Hay un interlocutor formoseño, que es José Mayans, el jefe de los senadores peronistas, que está trabajando en esa negociación. Tantos cambios que, de hecho, a esta hora se habla de la posibilidad de que Bartolomé Abdala, senador de San Luis, tal vez pueda ocupar esa silla si las negociaciones llegan a buen puerto. Si no, quedará Paultroni. Todo esto está allí trabajándose este viernes a la noche. Mientras tanto, en otro espacio libertario, lo que se está confirmando es que, a pesar de las especulaciones, no tendrá un cargo en el gobierno nacional Ramiro Marra. Y ustedes saben que se trata del ex candidato a jefe de gobierno porteño. Hoy es el legislador porteño Ramiro Marra, uno de los más fieles colaboradores de Milei durante la campaña, que aclaró por redes sociales que va a continuar con su labor como diputado en la ciudad de Buenos Aires. Mi único objetivo era derrotar al kirchnerismo, dijo el legislador, y además llamó amigo al presidente electo. Llegó el primer golpe al bolsillo de todos los argentinos, el primero de muchos golpes que se esperan en las próximas semanas. En este caso fue el precio de la nafta. Amanecimos con un aumento en el litro de nafta super y premium por parte de Shell, que fue hasta el 15%. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, con el precio de la nafta tocando, casi rozando los 400 pesos para el litro de nafta super. En tanto, hoy YPF hizo un movimiento similar. Aumentó hasta casi 30% en la ciudad de Buenos Aires y la nafta super quedó en 404 pesos, la premium 499 pesos, más cerca de los 500, el gasoil super 431 pesos y el gasoil premium 545. Se espera que la línea Action también en las próximas horas haga un aumento de precios para no quedarse rezagada. Shell, como te decía, dejó la nafta super en 398 pesos, casi 400, la nafta premium 485 y el gasoil 544. Estos son precios en la ciudad de Buenos Aires. Si vos te vas al interior, ya sea en el conurbano de la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, el precio de la nafta super es más elevado que aquí en la ciudad de Buenos Aires, más cerca de los 500 pesos que de los 400 pesos. Recordemos que, según los estacionarios y las petroleras, las naftas venían retrasadas, habían aumentado la mitad de lo que aumentó la inflación este año. Seguramente en los próximos meses veamos más aumentos de este tenor, pero el dato importante es, las petroleras no esperaron al cambio de gobierno, no esperaron a la asunción de Milei para hacer esta remarcación, sino que la hicieron este mismo fin de semana largo. Hay que ver cuál es la decisión que toma la futura Secretaría de Energía y el futuro Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, sobre el precio de los combustibles. Ahora, Leandro, hoy veíamos durante la mañana y el mediodía que en algunas estaciones de servicio había largas filas de usuarios que, obviamente, advertidos de que ya una de las compañías petroleras había esta decisión de tomar un aumento en las naftas, en los combustibles, intentaron, obviamente, Leandro, cargar antes, ¿no? Claro, sí. Yo lo vi también ayer por la noche eso. Sí, bueno, hoy se veía y el tema es saber qué pasa hoy en la calle y cómo se están tomando estas modificaciones en los precios entre los usuarios y consumidores. Fueron los últimos minutos de esta Shell con esos valores, que cambió así sus precios esta tarde, mientras algunos aprovechaban a cargar antes del ajuste de al menos 15%. Yo vengo de Quilmes a cargar combustible acá a Capital, porque allá está mucho más caro. Bueno, en Shell ya aumentó y en las YPF ahora las filas son mucho mayores. La verdad que sí, está la gente cargando pensando que no aumentó, pero ya aumentó. En todas las estaciones de servicio aumentó. Desde ayer ya está así, ¿sabes? Entonces, como que no estoy sorprendido porque ya desde ayer está así. En todas las YPFs que pasé estaba full, más que nada YPF. Desde la Cámara de Empresarios del Combustible advirtieron que este aumento es insuficiente porque hay un atraso del 35% respecto a la inflación y una postergación de 2 años en la suba de impuestos al combustible. En línea con ese dato, en la calle se presienten más subas fuertes. Lamentablemente se va a venir en unos meses, unos años complicados. Creo que son 4 años, los peores años de mi vida van a ser. ¿Tenés miedo de que la semana que viene, con el cambio de gobierno, aumente más todavía? No,
ya estoy acostumbrado a comente a todo, así que En consecuencia, estas filas en las YPF fueron un paisaje habitual en la ciudad. Fui por las eras y allá había una cola impresionante y dije, bueno, me tiro para acá. Ah, ¿viste colas en el de general? Sí, sí. En Shell. Sí, sí, sí. Shell ya aumentó, ahora está aumentando. Sí, 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 claro, claro. Lo tengo casi bastante para arriba del medio, pero bueno, dale, hay que ahorrar un poquito igual. Y así ya queda, ¿viste? De todos modos, YPF también comenzó a subir sus precios desde un 22% este viernes por la tarde. ¿Y acá en la zona viste mucha fila en varias estaciones? Sí, está todo cargado. Está todo cargado porque la gente, bueno, o llegó tarde o después del domingo puede pasar cualquier cosa. Yo pienso que se van a disparar más los precios de las naftas. Y de todo. Y YPF sigue siendo más barato, además por eso hay más fila acá. Obvio, siempre es más barato estatal por ahora que es estatal. Vamos a ver más adelante. ¿Vas a llenar el tanque? Vamos a llenar el tanque. Bueno, mientras se pueda. Sí, aprovechando. Este es el panorama en la calle, hablando solo de uno de los consumos que tiene que ver con el combustible. Pero vamos a ver cómo cierra este último día del gobierno de Alberto Fernández en los mercados. Y en particular, Leandro, contanos, ¿qué pasó con el dólar hoy? Sí, hoy no hubo mercados, sí hubo mercados en Estados Unidos, pero no en Argentina por el feriado, así que no hubo una operación directa del dólar en la plaza local. Pero sí, las acciones argentinas en Wall Street subieron, los bonos cayeron, y la gran especulación es a cuánto va a abrir el dólar el lunes, ¿no? Porque hay dos versiones. Una de las versiones, recordemos, ayer cerró el dólar oficial minorista a 400 pesos y el mayorista 382 pesos. Una de las versiones es que van a devaluar el tipo de cambio oficial hasta entre 600 y 650 pesos. La otra versión es que se quedarían muy cortos si hacen eso para recomponer reservas, necesitarían llevarlo por arriba de los 800 pesos. ¿Cuál es el tema? Es que si hacen los segundos, si lo llevan por encima de los 800 pesos, el Estado va a tener un quebranto porque va a tener que salir a pagar los bonos que emitió Dollar Link, son bonos del Estado Nacional, vinculados al tipo de cambio oficial, es decir, si el tipo de cambio oficial salta, pega un salto del 100%, el Estado tiene que pagar ese salto a todos los tenedores de los bonos. Entonces estaban evaluando una fórmula intermedia, dejarlo entre 600 y 650 pesos para no pagar tanto de intereses Dollar Link, pero subir el impuesto país. ¿Para qué? Para que para los importadores en realidad sea un dólar de 800 pesos si le suben el impuesto país. Bueno, esa sería la fórmula intermedia que están analizando en el equipo de Luis Toto Caputo. Hay que decir que se espera una declaración, una conferencia de prensa del futuro ministro de Economía entre la tarde del domingo y la primera hora del lunes antes de que abran los mercados, anunciando a cuánto va a estar el dólar a partir del lunes. Bueno, me quedo pensando en esto del primer decreto, el primer DNU que está evaluando el presidente electo Javier Milei de carácter económico ligado con desregulaciones, si acaso no se liga con esta información que dio Leandro. Pero Leandro tiene otro datazo y tiene que ver con una reunión que sostuvieron en un lado Javier Milei y en la otra punta de la mesa Sergio Massa. ¿De qué hablaron? Sí, es un desayuno que hubo el fin de semana pasado, no había trascendido hasta hoy. Se juntaron en un lugar neutral, tanto Sergio Massa, por entonces ministro de Economía, como Javier Milei, presidente electo. Cada uno fue con laderos íntimos. Karina Milei por el lado libertario y Madkur y Mitchell por el lado de Sergio Massa. ¿De qué hablaron? De los números financieros y monetarios de la transición. ¿Cómo están las reservas? ¿Cómo está la relación con China y el swap de yuanes chinos, que es fundamental? ¿En qué quedó la relación con el Fondo Monetario Internacional, que faltarían desembolsar por parte del fondo alrededor de 2.000 millones de dólares, que la Argentina lo necesite y mucho? ¿Y en qué quedó el vínculo con Qatar y la CAF, que fueron dos como prestamistas de última instancia que tuvo Argentina este año, que salieron a rescatar a Argentina cuando Argentina tenía que pagar al fondo y no tenía dinero en las reservas para hacerlo? Básicamente se dice que fue una reunión cordial, técnica, y en la cual se discutieron los números finos de la transición. Bien, muchas cuestiones que tienen que ver con la economía, por supuesto. Por eso esta noche invitamos al economista Aldo Abraham para poder pensar juntos todos estos temas. Aldo, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo esta llegada de Javier Milei como presidente a partir del próximo domingo? ¿Cuáles son las expectativas después de todos estos interrogantes y toda esta data que estamos manejando junto a Leandro? Las expectativas, creo yo, son que por primera vez se empiecen a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina, ¿no?
Estamos todos los argentinos demandando un cambio de rumbo, y un cambio de rumbo fundamentalmente es eso, empezar a hacer las reformas estructurales urgentes que hasta ahora, nos guste o no, venimos esquivando en cada gobierno hacerla, aún en algunos como el gobierno de Cambiemos, que en su momento anunciaron que las iban a hacer y nunca después las realizaron. Así que yo creo que lo más importante es ver qué medidas se aprueban o se envían en realidad al Congreso. De hecho, hay un paquete de desregulación, como comentaban hace un rato, que es muy importante. En la Argentina tenemos más de 67.000 regulaciones que asfixian al sector privado productivo, le dicen cómo hacer las cosas, que claramente cada uno de nosotros sabe hacer mejor, pues a todos nos dicen cómo hacer nuestro trabajo, manejar nuestro negocio, nuestra Perdón que hago un punto acá, porque hoy dos fuentes coincidían con que si hay finalmente un primer decreto el domingo, tendría que ver con la economía y con las desregulaciones. Pero ¿por dónde empezar a desatar esa madeja? Se estuvo trabajando, un equipo trabajando en revisar las leyes que estaban generando las peores regulaciones y en modificarlas. La idea original, que puede ser que por una razón de urgencia haya cambiado o parte de ese paquete se haya decidido aprobar por DNU, era mandarlo al Congreso. Es cierto que primero habría que llamar a extraordinarias y pedirle una pronta sanción de estas leyes que llevarían a la desregulación de la economía, ¿no? Porque esto es algo rápido, tiene beneficios muy, muy buenos para la economía porque alivian sobre todo a las pequeñas y medianas industrias y a los emprendedores. Y bueno, sí, puede ser que en la medida que no haya una expectativa de que eso pueda tener una rápida sanción en el Congreso, se parta con un DNU que después tiene que tener una ratificación en el Congreso, pero bueno, la carga que hoy lleva el sector privado productivo, absurda por estas normas, bueno, desaparecerían, ¿no? Lo cual es bueno para la producción. Aldo, esta semana vimos una inflación correr a una velocidad que no habíamos visto hasta ahora. De hecho, según la consultora del ESG, comparado con la primera semana de noviembre, tuvimos una inflación de 17,5%, sin salto devaluatorio. ¿Qué pasa si el gobierno el lunes libera el dólar? ¿Qué pasaría con la inflación de diciembre? Seguramente la inflación de diciembre va a estar arriba del 16%, 17%. Acá el punto que hay que tener en cuenta es que el reacomodamiento de precios tiene dos motivos. Uno, ya tuvimos una devaluación o una suba del tipo de cambio de los exportadores disfrazada, podríamos decir. Después del 19 de noviembre, los exportadores pudieron vender la mitad de su liquidación de divisas al Banco Central, al tipo de cambio mayorista, y la otra mitad vendérsela al contado con liqui, ¿no? En los mercados paralelos financieros. Y eso daba ya un alza del tipo de cambio que recibían todos los exportadores, alrededor de 630 pesos, ¿sí? 650, según cómo estuviera el contado con liqui. Con lo cual, la verdad es que en las últimas semanas ya vinieron corrigiendo los precios de todos aquellos bienes que se pueden exportar, que están en las góndolas de los supermercados, para acomodarse a ese nuevo dólar que estaba recibiendo el sector que produce bienes exportables. O sea, ya hubo una primera movida acercándose a lo que va a ser una corrección seguramente mayor, en la medida que hoy todos sabemos que el dólar, en términos del peso, con todo lo depreciado que está el peso, no vale 380, 400 pesos, que todavía te cuento, porque te escuché que lo mencionabas, el Banco Central no admite que haya subido a 400 pesos el jueves. Y lo contamos dólar, ayer. ¿no? Pero bueno, pero sí se está acomodando esta realidad, ¿no? Y una consulta, ¿se pueden corregir todos los precios menos los salarios, o vos te imaginás que va a haber algún tipo de compensación para los trabajadores? Mira, es lamentable decirlo, pero los argentinos estamos viviendo un periodo preinflacionario. La verdad es que todo lo que se han hecho en las últimas semanas, durante todo el periodo preelectoral, emitiendo a más no poder pesos, ha generado una pérdida de poder adquisitivo en nuestra moneda fenomenal.
lamentablemente a la gente por ahí le debe haber gustado recibir esos pesos, esa platita en el bolsillo antes de las elecciones, pero era pan para hoy, hambre para mañana, porque en definitiva ahora eso que nos dieron en aquel momento nos lo están sacando a todos los argentinos, porque esa pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda se va reflejando en los precios de los bienes y servicios y tarda como entre 3 y 4 meses. O sea, los próximos 3 o 4 meses van a ser muy duros en la Argentina en términos de ver perder poder adquisitivo a nuestro sueldo, en definitiva, ¿no? Porque todos cobramos en moneda nacional. Pero bueno, es el costo que va a haber que pagar por lo que ya se hizo, ¿no? Espero que el gobierno que sigue modere este zafarrancho de emisión de pesos que hizo que está actualmente, y bueno, y en los próximos, no sé, hacia mediados de año podamos empezar a ver una inflación que empieza a bajar, ¿no? Muy bien. Aldo Abrán es economista, nos ha ayudado a pensar estas horas previas de la asunción de Javier Milei. Te agradecemos mucho el ida y vuelta, Aldo. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Y bueno, también por supuesto... Decíamos que también, por supuesto, el que habló es el presidente saliente, Alberto Fernández. Bueno, usó como instrumento para poder comunicarse algo que se usaron muy pocas oportunidades, la cadena nacional. Y allí tomó algunos puntos como reconocimiento, se reprocha no haber podido terminar con la grieta. En este tiempo no hemos logrado resolver una matriz económica sólida que permita el acceso a una vida digna para todos y todas. Ampliamos derechos, pero faltan. Pusimos la justicia social como horizonte, pero no la alcanzamos. Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, con los enormes avances que hemos logrado en muchas áreas, con el crecimiento que se verifica en muchos ámbitos sociales y económicos. Pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos hacer. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Si algo me reprocho, es no haber sido capaz de terminar con la grieta que nos separa y nos enfrenta. He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quién impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro, aprender a profundizar los acuerdos y minimizar las diferencias. Sabemos que no hemos alcanzado los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, en la lucha contra la inflación y en la disminución de la pobreza. Porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron, y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente, o porque no encontramos las herramientas adecuadas. Con semejante escenario, no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar. Debemos cuidar que, bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan, ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen. Trasladaron la estatua de Néstor Kirchner del CCK a Quilmes ante riesgos de vandalismo. El monumento había sido realizado por el artista argentino Miguel Jerónimo Villalba y estuvo en la sede de UNASUR en Quito hasta que Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador y cerró la sede de ese organismo. En el año 2020 la estatua fue restaurada por su autor y luego emplazada en la entrada del Centro Cultural Kirchner. El intendente saliente de Puan se fue del municipio sin pagar salarios. Se trata de Facundo Castelli. Escucha. Y allí en Puan, en esta localidad del suroeste de la provincia de Buenos Aires, se quedaron sin el pago de salarios y dejaron al municipio con las cuentas vacías
y luego pidió perdón explicando que está con un tratamiento ambulatorio psiquiátrico. Así explica que la falta de fondos es por una devolución a su agrupación política y que está dispuesto a someterse al proceso judicial pertinente. Insólito. Y casi a la par de la jura del nuevo jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, la administración porteña reiteró ante la Corte Suprema su reclamo por los fondos de la coparticipación que le recortó la gestión de Alberto Fernández en el año 2020. Así se hicieron dos presentaciones. Por una parte, denunció que se mantiene el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta hace ya casi un año y reiteró un pedido de embargo diario por una suma que es equivalente a lo que había determinado en su momento el máximo tribunal. Pero también pidió acelerar el trámite al exigir que se provea la contestación de demanda del Estado Nacional. Un intento de robo y cadenazos en Temperley. Una persona de aproximadamente unos 40 años llegaba a su casa en bicicleta cuando dos motochorros intentaron abordarla. En ese interín, la víctima logró cruzar la reja de su casa y con la cadena de seguridad de la bici, que estaba puesta como tradicionalmente en su hombro, atinó a golpearlos para que no entraran a su domicilio. Los delincuentes, al recibir los golpes, huyeron en la misma moto. De la selección argentina. Se sortearon los grupos de la Copa América y el encargado de llevar el trofeo fue el mismo que se lo llevó desde el Maracaná hasta el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Ni más ni menos que el gran Lionel Scaloni, el encargado, el artífice de aquel 1-0 que le dio a la Argentina la posibilidad de regresar después de tantos años, 28 para ser preciso, a ser el equipo reinante en América. Y los bolilleros hablaron, ya dieron sus palabras, porque la delegación argentina, según indicaron, va a tener su presencia junto a Brasil, probablemente, si es que se cruzan, solamente en una final. Los dos quedaron tan divididos y tan separados por cuestión de grupos que solo podrán cruzarse en instancias definitivas. ¿Cómo fue? Sí, exactamente, en 2021. Y si nos volvemos a ilusionar, muchachos. Los rivales argentinos quedaron definidos, pero no del todo, porque en esta cuestión de que todavía no estén sorteados los que faltan, ¿no? Esta cuestión de que vayan todavía cupos libres y que consten definir algunos, quedaron dos. Muchos dicen que es el grupo de la muerte, pero atención, no nos morfemos la curva. De un lado está Chile, que lleva 5 puntos en eliminatorias, mientras que Perú cosechó solamente 2. Ambos están fuera del Mundial siguiente. Trinidad y Tobago está en las mismas condiciones, por lo que con la misma cantidad de puntos, quien podría elevar el nivel sería Canadá en caso de que clasifique. Los últimos dos no tienen su lugar asegurado, así que veremos. El que sí tiene su lugar asegurado para la próxima Copa América y quién sabe si le va bien y en caso de que junte energías para seguir es Lionel Scaloni, que después de muchos rumores y todo lo que se dijo de su relación con Chiqui Tapia, puso claro sobre oscuro y él mismo contó cómo fue la interna. Sí, ya hablé con el presidente hoy, en muy buenos términos como siempre y bueno, necesito todavía darle vuelta a mi cabeza. La explicación es puntualmente la que vos diste, una cuestión de energía, de vara muy alta. Sí, Esto mía. te lo pregunto porque también hubo informaciones respecto a algunos periodistas que hablaban de una cuestión de vínculos con la dirigencia. No, lo que vos estás diciendo es otra cosa. No, para nada. Con la básicamente con Chiqui, no de dirigencia, porque con el que hablo con Chiqui es una relación de amistad, te podría decir, y no va por ese lado para nada, va más por otro lado futbolístico, pensar lo que se viene, hay que estar bien para lo que se viene. Creo que la vara está alta, necesitamos que esté alta y necesitamos mucha energía, necesitamos que todo el mundo entienda lo que se viene y en eso estamos. Es una decisión básicamente personal, del cuerpo técnico y bueno, ahí estamos. Sí, comienzan los festejos de Navidad y de Año Nuevo aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Hace instantes se encendieron las luces navideñas en la Plaza de la República. 8 de diciembre estuvieron el flamante jefe de gobierno, Jorge Macri, y también su vice, Clara Mucio. El espectáculo con el que se acompaña toda esta movida incluye un show musical con un coro gospel y además, obviamente, la decoración que corresponde a este tiempo de fiestas y celebración. Resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños aquí están, no dejan de cantar. Este día de amor y buena voluntad. Navidad, la Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que festejar. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Qué lindo feriado tuvimos sobre la ciudad de Buenos Aires, agradable en cuanto a las temperaturas. La máxima a las 2 de la tarde, 24 grados 6 décimas. Amaneció un poquito nublado y a partir de media tarde la nubosidad fue en disminución y a partir de mañana condiciones más cálidas, más húmedas en todo el área metropolitana de Buenos Aires. 2 periodos con una muy baja probabilidad de algún chaparrón de forma aislada, como quien dice 2 o 3 gotas. Mañana a la noche la primera posibilidad y después el domingo, después de una máxima de casi 30 grados, entre la media tarde y la noche la probabilidad de algún chaparrón de forma muy dispersa. Prepárense porque a partir del domingo el viento norte nos va a traer temperaturas mucho más elevadas y la semana que viene ya vamos a tener una semana de pleno verano con mucha humedad y días con elevada sensación térmica. Así que a disfrutar del día de mañana con una máxima que va a estar agradable como hoy en torno a los 26-25 grados. Pero la humedad llegó a la región patagónica y se estuvieron registrando durante el día de hoy tormentas fuertes, sobre todo en la ciudad de Trelew, una fuerte lluvia con granizo, una alerta naranja, significa que la precipitación todavía durante esta noche y la mañana de mañana puede alcanzar los 50 milímetros. Ustedes me dirán, 50 milímetros no es tanto. Bueno, depende de dónde, en la meseta patagónica, en la costa de la región patagónica, 50 milímetros es lo que llueve a lo largo de 2 meses. Es decir, es mucha lluvia en poquitas horas lo que va a registrar en las próximas horas y lo que ya registró durante la tarde de hoy. La alerta entonces va a seguir en la región patagónica hasta el día de mañana y va a empezar a mejorar, pero las tormentas se van a empezar a desplazar hacia el norte de la Patagonia, también la Pampa, el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires. A partir de mañana, altísima la probabilidad de lluvias y de tormentas. Y vean, en el norte del litoral, otra vez, como ya les adelanté ayer, sobre Chaco, Formosa, norte de Corrientes y Misiones, lluvias torrenciales con precipitaciones que van a superar los 150 milímetros, sobre todo el próximo domingo. Entonces, en resumen, el sábado muy inestable sobre la zona central del país, tirando al centro-sur del país, y el domingo en el extremo norte del país con fuertes tormentas. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de cómo va a ser la asunción del presidente electo Javier Milei. Pero no lo que sabes, algunos detalles que todavía no fueron revelados. ¿Y qué va a pasar con algunos otros temas que son sensibles? ¿Sos jubilado o jubilada? ¿Te preocupa cuál va a ser la política que se va a aplicar sobre tus ingresos? Estos temas y más, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Hoy es un día con mucha información política, claro, estamos a solo 48 horas de la asunción de mando de Javier Milei, el presidente electo. Hoy se han conocido algunas definiciones que tienen que ver con la agenda del próximo domingo, el día de la asunción. Pero vamos a conocer más detalles. Volvemos al Hotel Libertador, donde en el móvil está trabajando Joaquín Dever. Contanos las novedades.
Silvina, está terminando esta reunión de peso que hubo esta tarde de feriado que no tuvo paz en el Hotel Libertador porque hace minutos nada más se retiraron Luis Toto Caputo y el futuro jefe de gabinete, Nicolás Pose. Hace instantes nada más se retiraban sin dar declaraciones a la prensa de esta sede de la Libertad Avanza hasta ahora, aunque según pudimos saber, Javier Milei va a permanecer, ya siendo presidente, va a permanecer por lo menos 2 días más en este Hotel Libertador hasta que ultimen detalles para la adecuación de la casa presidencial en Olivos. Y como bien decías, se está previsto un fuerte operativo para este domingo que va a incluir francotiradores, drones, patrulleros, el helicóptero, por supuesto, y 7.000 agentes de todas las fuerzas de seguridad en total para cuidar al ya presidente de la nación, teniendo en cuenta que además va a estar Volodymyr Zelensky también entre los mandatarios y ex jefes de Estado invitados, y por supuesto toda la zona de microcentro cortada durante todo el día domingo. Así es, Joaquín. Y bueno, por supuesto, les vamos a contar más datos. ¿Por qué pasa todo esto? Porque cuando hay una reunión tan importante de mandatarios extranjeros, incluso la presencia de Volodymyr Zelensky, como ocurrió ya en la Argentina durante la cumbre del G20, hay un dispositivo muy especial de seguridad por tierra, por mar, por el Río de la Plata y también por aire. De hecho, la Fuerza Aérea ya ha delimitado un espacio aéreo de contención. A esta hora, te dije, se está trabajando en el discurso presidencial que Javier Milei va a dar a conocer a quienes se movilicen a Congreso y a la Plaza de Mayo en la definición del mega paquete de leyes con reformas de carácter económica, política, reforma del Estado, judicial e incluso electoral, con negociaciones finas en diputados y también en el Senado. Pero por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con qué va a pasar con esa jura. Está previsto que Javier Milei salga a las 11 de la mañana del próximo domingo del Hotel Libertador y que por el Bajo Porteño pegue una vuelta por la Casa Rosada y que luego llegue a el Congreso. Va a llegar en un auto particular. Todavía será el ciudadano Javier Gerardo Milei. Pero atención, porque allí, por la puerta principal del Congreso, lo va a recibir una comisión de diputados y de senadores. Como es tradición, va a firmar el libro de honor de los visitantes ilustres. Y atención, porque allí, en los laberintos del Congreso, existe un pequeño salón donde solo habrá 4 personas. ¿Saben ustedes quiénes son? Por un lado, el presidente electo Javier Milei, por el otro, la viceelecta, la doctora Victoria Villarruel. Pero atención, porque en ese mismo espacio también van a tener que convivir Alberto Fernández, el presidente saliente, y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay cosas para conversar, tendrán que salir todos juntos a la asamblea y se produce el momento de las juras. Hay 2 alternativas. Una, que Cristina Fernández de Kirchner tome la jura a Milei y a Villarruel. No parece probable. Otra es que Cristina Fernández de Kirchner tome la jura a Villarruel y Villarruel a Javier Milei. Y que Alberto Fernández entregue los atributos de mando. Esto es la banda presidencial y el bastón. No va a haber mensaje del presidente electo. Hasta aquí, a diputados ni senadores. Va a salir a la calle. En las escalinatas, una tarima. Javier Milei quiere hablar solo, a lo que la Libertad Avanza dice que va a ser una multitud que se va a congregar en la plaza. Hay gente que ya está viniendo a la ciudad de Buenos Aires, micros organizados especialmente para eso. Luego de esto va a trasladarse a la Casa de Gobierno, a la altura de la Catedral, se va a bajar de un auto descapotable, pero atención, porque la idea de Milei es bajarse en distintas oportunidades antes de llegar a la Catedral, por eso tanto celo con la seguridad. Hoy el jefe de la Casa Militar estuvo allí en una larga reunión en el Hotel Libertador, caminando desde la Catedral hasta la Casa Rosada. Solo con su hermana se está discutiendo. Luego de eso, el besamanos, la jura de ministros, la cuestión tradicional de las formas que hay que respetar. ¿Pero dónde va a dormir Milei, presidente? En el Hotel Libertador, entre 24 y 48 horas. La quinta presidencial todavía se está pintando. Están cambiando los colchones. Esto es un dato. Karina Milei va a vivir en Olivos, pero en el mismo lugar que vivió Máximo Kirchner cuando su madre fue presidenta. Esto es en la casa de huéspedes. Los perritos también van a estar formando parte del entorno del presidente electo. ¿Saben dónde? En una obra que se está terminando de terminar ahora. Se está terminando de definir
en aquel espacio en el que por entonces la primera dama, Juliana Aguada, tenía su huerto. Esa ahora será la casita de los perros del presidente electo. Pero hay más temas, acompáñame. Un tema muy sensible tiene que ver con cuál es la política que prepara Javier Milei en materia previsional frente a los cambios económicos. Por eso esta noche le hemos pedido a Juan Carlos Juárez, que ha sido diputado nacional de Juntos por el Cambio, que es un especialista en temas previsionales, que nos saque de esta duda frente a este verdadero cambio profundo en la economía. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones, las que ya existen, y con aquellas pensiones a la viudez, aquellas personas que de hecho muchos en la Argentina no están casados, son convivientes y que hoy se dicen que esas pensiones pueden desaparecer? A ver, en primer lugar, es cierto que el sistema previsional argentino está muy complejo porque es muy débil. Pero es muy débil porque hay una razón fundamental. El 50% de los trabajadores que en la Argentina debiera aportar no aporta. Trabaja, pero no le hacen los aportes. Eso implica que haya casi un 40% de la economía de la Argentina no registrada, sumergida. Estamos hablando de 250.000 millones de dólares por año. Lo otro, para llevar tranquilidad, hay muchos rumores, mucha información, para llevar tranquilidad, quien tiene una pensión o una jubilación tiene un derecho adquirido. Es un principio básico del derecho que no se lo van a poder tocar ni modificar de acorde a las condiciones que la recibió. Lo que sí puede modificarse es el sistema de actualización de ese haber. Si cambian la fórmula actual, si va a hacer nuevamente por decreto los aumentos para los jubilados, si van a hacer bonos. Tengamos en cuenta que hoy la jubilación mínima en la Argentina está en $105. Es más baja que en la crisis del 2001, que era de $150. Doctor, usted dice que el que tiene una jubilación o una pensión tiene un derecho adquirido. Exactamente. ¿Y qué pasa con aquella persona que está en una moratoria previsional? Bueno, todavía también, no tiene una jubilación. También es parte de su derecho adquirido. Él tiene un derecho en expectativa de que jubilarse, tiene un derecho adquirido que es mantener esa moratoria que se fijó por ley. Para que esa moratoria no operara más para adelante, para quien se quiere incorporar, se debe derogar o se debe modificar, y eso pasa por el Congreso de la Nación. Entonces, para llevar tranquilidad, porque hay mucha intranquilidad y la gente claro, consulta. Porque el monto de las pensiones y jubilaciones es muy bajo, pero llegada a una edad, en muchos casos es el único ingreso. Entonces yo le diría que hay miedo. Estamos hablando, ¿no?, que la jubilación mínima, la pensión mínima en la Argentina hoy no alcanza a cubrir el 30% de la canasta básica alimentaria. Claro. Entonces, estamos frente a una cuestión de mucha dificultad. Hay que pensar en cualquier reestructuración que se haga, hay que mirar todo el panorama. Ninguna medida aislada va a resolver el problema de fondo, ni tocando solo la edad, ni modificando el cálculo del primer haber, ni modificando los topes que existen en la Argentina para el pago de jubilaciones y pensiones. Digamos que eso ha generado mucha litigiosidad. En este momento hay en tratamiento más de 260.000 juicios contra la ANSES por todos estos digamos, incongruencias, inconsistencias que tiene el sistema al momento de pagarle a un jubilado. Si se llegaran a tocar derechos afectados, sería mucho peor. Va a haber más de 1 millón de juicios. Ahora, las pensiones mínimas o las jubilaciones mínimas representan probablemente el mayor número de beneficiarios dentro del universo de las personas que ya se han jubilado. Hoy se están percibiendo bonos. En enero y en febrero, ¿se podrá pagar un bono? Digo, porque el ingreso bono es está muy asegurado, bajo. este es un dato de la realidad. El bono solo está asegurado para el mes de diciembre. Por eso, ¿y enero y febrero? Bueno, si el presidente como electo piensa prorrogar el presupuesto, vamos a tener los mismos números para pagar esas jubilaciones y pensiones y no vamos a tener todo lo que signifique mayores ingresos por cobro de impuestos. Hoy en la Argentina la jubilación mínima máxima se paga un 60% con aportes y contribuciones y el 40% restante se paga con aportes fiscales de los impuestos que pagamos todos los argentinos. ¿Y usted es partidario de volver al régimen de FJP? No. No como sistema. Puede ser un pilar, pero no como sistema, porque ha fracasado. En Chile es un fracaso en este momento, sobre todo después de la pandemia. Aquí mismo, en Chile los menores de 45 años en el sistema de las AFP, como le llaman ellos, perdieron la totalidad de los aportes. Claro. Estamos hablando de casi un PBI de Uruguay.
Aquí mismo se habla de ingresos de entre 15.000 y 35.000 pesos para aquellos que se retiraron con ese esquema, ¿no? Un tema No, hoy una persona, yo le digo porque tengo juicios, una persona que cobra 1.900 pesos por una renta vitalicia. Claro. El promedio no supera los 10.000 pesos por mes de la totalidad de las personas que se jubilaron a través de las AFJP. ¿Por qué? Porque no había control de las comisiones que se pagaban, de las inversiones. Repetir ese plan sería una mala idea de su Es una mala, puede ser un pilar voluntario, yo eso creo que es para analizarlo, porque además se forma un mercado de capitales. Pero todo eso siempre está pendiente de la estabilidad de la economía. Pero hay otro punto, usted habló de un déficit anual de 250.000, o no, ¿cuántos millones de dólares había señalado? La totalidad que se paga mensual por la totalidad de jubilaciones y pensiones es de 4.700 millones de dólares. Sí. Alcanza una cifra por los 13 sueldos que se le pagan a los jubilados de 50.000 millones de dólares al año. Pero usted habló de un déficit que hoy, teniendo en cuenta la población que trabaja en blanco dentro de un sistema registrado... 20.000 millones el déficit. 20.000 millones de dólares. Casi el 50%. ¿De dólares anuales? Sí, sí. Bien, ¿y entonces por qué no se controla? ¿No sería sano sostener Pero obviamente un control? Porque el Estado abandonó una función que es la de inspeccionar los trabajadores no registrados, hacer el cálculo entre la cantidad de personal que tiene una empresa y lo que produce, exporta o vende en el mercado interno. Digamos, hay todo un trabajo para hacer por parte del Estado que tiene que ser eficaz y eficiente. El Estado abandonó eso, porque que haya un 50% de los trabajadores no registrados, esto quiero ser muy claro, porque a veces es muy injusto. Toda esa gente trabaja 10, 12 horas por día. Lo que no se le hace son los aportes y contribuciones. Y además hay otro problema. Hay empresas que tienen un número, 100 empleados, de los cuales 60 los tiene totalmente registrados con un horario de 8 horas. Y el resto lo tiene con un régimen reducido horario. Ahora, doctor, en Argentina tenemos jubilados de distintas categorías y yo me refiero al jubilado común y al jubilado de privilegio, ¿no? Y regímenes especiales, no hay jubilación de privilegio. Los regímenes especiales en Argentina se terminaron con la dictadura. Esto para ser claro. No hay jubilaciones de privilegio en la Argentina. Hay regímenes especiales. Bueno, esos regímenes especiales que tienen una jubilación abultadísima. Por ejemplo, estoy pensando en expresidentes, exvicepresidentes. Ellos tienen una pensión honoraria. Jueces. Para eliminar eso, ¿hace falta una reforma previsional, una ley? Sí, la ley, porque tiene leyes especiales. Hace falta la intervención del Congreso. También hay actividades que implican tareas penosas, vejez prematura, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos que readecuarnos al siglo XXI, que muchas de esas tareas se han modificado. No significa que se jubilen a la misma edad que el sistema general, pero tal vez haya que hacer modificaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque la maquinaria, la tecnología que se utiliza, por ejemplo, en la minería o en la explotación petrolera, no es la misma que había hace 60 años. Una última pregunta, y le agradezco, Juan Carlos, que haya estado con nosotros aquí. Para aquellos que todavía no se jubilaron, están en 60, 65 años, ¿qué sistema es el que le cabe, el actual? ¿Qué va a pasar con esa jubilación? No, por aquel que aportó 30 años o más. Se piensan en plazos de arrancar no menos antes de 5 años. No hay, ni siquiera en la modificación del 94 tardó, se modificó la edad, cada 2 años se modificaba uno. Entonces no son procesos inmediatos. La seguridad social y los sistemas previsionales, en primer lugar, cuando hay modificaciones se piensan en 20 años para adelante y las modificaciones no son espontáneas. Bien, perfecto, lo tenemos en cuenta. No le voy a preguntar por aguache, que es una cosa que también preocupa en la calle porque es una ley. Eso tiene que ver con los derechos protectorios. Sí, pero es una ley, con lo cual se espera que se mantenga, ¿verdad? Así que... intocable. Además, pensemos siempre que hablamos de estas cosas, artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que son los pactos internacionales. Muy bien, muchísimas gracias. Es el doctor Juan Carlos Juárez, que ha sido diputado nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, que es magíster en administración y que, como has notado, es especialista en temas previsionales. Pero, Leandro, hablando de cuestiones que se vienen, está, por supuesto, el plan económico del presidente Javier Milei. ¿Qué se sabe a esta hora? Bueno, hay mucha expectativa por los anuncios que va a hacer tanto Milei como Caputo entre el domingo y el lunes sobre cuál es su plan económico. Lo que podemos informar es que el ancla del plan económico de Caputo es un ancla fiscal. ¿Qué significa esto? Que va a haber un fuerte ajuste del déficit fiscal. La idea es llevarlo de 5 puntos del PBI a 0 en un solo año, en 2024. Esto obviamente va a tener implícito
mucho dolor y mucha dificultad para lo que va a ser el año que viene para muchos sectores de la economía argentina y de la sociedad argentina. ¿Qué está evaluando el presidente Milei? Como no se ha votado el presupuesto 2024 este año, porque propio Milei le pidió a Massa que no lo vote antes de las elecciones, lo que están evaluando dentro del círculo de presidente electo es prorrogar el presupuesto 2023. ¿Qué significa esto? El presupuesto 2023, prorrogarlo con los mismos recursos para 2024, con la diferencia de que en 2024 vas a tener una inflación corriendo seguramente por encima del 200%, algunos hablan del 300%. Bueno, esto va a significar menos recursos para todas las dependencias y para todas las funciones que cubre el Estado Nacional. De hecho, ya se dice que no va a haber obra pública a menos que sea financiada por organismos internacionales. De hecho, se habla de que los ministerios van a tener el mismo presupuesto que tuvieron este año. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los salarios de los empleos públicos? Si se van a congelar o si van a correr muy por detrás de la inflación y van a perder con ella. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? También que recién hablábamos con el doctor. ¿Se licúan con vía inflación, prorrogando el presupuesto 2023? Bueno, esa es una de las patas que tiene el programa económico. Prorrogar el presupuesto, licuar el gasto vía inflación y hacer el ajuste de esa manera. ¿Cuál es la otra pata? La otra pata tiene que ver con la cosecha del campo de 2024, que se espera que sea notablemente mejor que la de este año por la sequía y que genere una mejora en la recaudación de 2,8 puntos porcentuales del PBI. Entonces, el ajuste se hace vía licuación del gasto por inflación y mejor recaudación. Esos serían los puntos nodales del programa que anunciaría en las próximas horas el presidente electo Javier Milei. Ayer les mostraba las fuertes nevadas en el noroeste de los Estados Unidos, en regiones montañosas, pero en la llanura fuertísimas las precipitaciones que generaron más de 200 milímetros en pocas horas. Esto es en el estado de Washington, allí en el noroeste de los Estados Unidos. Ya se confirmó una víctima fatal y hay más de 10 millones de personas que se encuentran bajo aviso de alerta porque van a continuar las fuertes precipitaciones, sobre todo el noroeste de los Estados Unidos. De la mano de las lluvias, entonces, la crecida repentina de los ríos y de los arroyos de toda esa región. Venimos para Sudamérica porque en la ciudad de Puno, en el sudeste de Perú, se registró una intensa granizada. En el extremo sudeste de Perú se registró una fuerte granizada en la capital del altiplano andino que causó graves daños a las principales vías y calles. Provocaron 29 emergencias en solo una noche y vean la acumulación que parecía nieve pero era granizo. Vamos a ver ahora miles de peces, vamos a la región de Japón porque lamentablemente cientos, miles de peces que son sardinas se vieron durante las primeras horas de la mañana de hoy en las zonas de la costa de ese país, en la costa del puerto pesquero de Toi, esto es en el sudeste japonés. Según las primeras teorías, indica que podrían asociarse a restos de que vierten en el mar restos de la central nuclear de Fukushima. Así que bueno, podría tener una gran contaminación marítima. Y venimos otra vez para el continente americano, porque langostas en la zona de Mérida, en Yucatán, miles de langostas fueron avistadas en los últimos días en el cielo de la ciudad. Los videos de estos animalitos causaron un sinfín de preguntas y de preocupaciones, pero también dieron pie a que surgieran teorías de conspiración. Muchas veces cuando vienen las langostas se habla de que se aproximan el fin del mundo. Cuando volvamos de la pausa, estamos ya casi cerrando Noticias a las 20:30. ¿Qué va a pasar durante el fin de semana? Un fin de semana muy movido, con mucha gente en las calles y además, fin de semana largo. Este tema y más aquí en Noticias a las 20:30. Bueno, Juancho, queremos saber, finalmente, Carlitos Tevez cerró con el rojo. Se terminó el infierno, más no el mundo, porque Carlos Tevez ahora sí tiene la posibilidad de saber lo que va a ser su 2024 para él. Y los hinchas de Independiente cuentan con la seguridad de tener un entrenador que los sacó del fondo de la tabla y los metió en los primeros puestos de competencia para lo que fue la Copa de la Liga Profesional. Finalmente, y
con este toque absurdo. No pudo clasificar para los playoffs de la competencia, pero ahora el objetivo, según él mismo lo afirmó, es pelear el campeonato y extendió su vínculo hasta 2026. Puso la firma, estuvo presente Néstor Grindetti, que era uno de los reclamos de Carlos Tevez, porque el mismo Apache dijo, ¿a quién voy a reclamarle yo? ¿A quién voy a pedirle cuando necesite algo? Porque quiero refuerzo de jerarquía, pero ¿a quién se los pido? Porque necesito una línea unificada cuando hable de fútbol con el resto de las categorías. Pero ¿con quién puedo charlarlo? Porque no voy a ir con el técnico de la novena, con el técnico de la cuarta, de la sexta y con cada una de las categorías. Bueno, dio la cara finalmente el empresario que ahora está a cargo de Independiente y de esta forma se cerró el vínculo con la camiseta ya tradicional, con el número 2026, que es el año hasta el cual mínimamente el contrato indica que Carlos Tevez será el entrenador del rojo. Bueno, ya nos estamos acercando al final, Nacho. Estamos en un fin de semana largo, domingo, un día muy particular. Asume el presidente electo, Javier Milei. Muchos turistas extranjeros paseando por la ciudad de Buenos Aires. Contanos qué va a pasar con el pronóstico. Bueno, ahora una noche agradable con 20 grados una décima de temperatura sobre Capital Federal, el viento del este a 13 kilómetros por hora, la humedad 70% y la presión es de 1015 decimal 7 hectopascales. Vamos a tener un fin de semana con temperaturas en aumento. Mañana va a amanecer con cielo entre algo y parcialmente nublado. El viento moderado del noreste ya desde temprano, la mínima 19 grados. Va a amanecer a las 5:34. Bien tempranito va a amanecer. La humedad alta, 85%. Y mirá la temperatura máxima que va a estar alcanzando los 26 con viento del este y con mezcla de sol y de nubes sobre nuestro cielo. Hacia la noche, nubosidad en aumento y un breve periodo de una leve inestabilidad. No se descarta una muy baja posibilidad de algún chaparrón, de alguna gotita muy aislada mañana a la noche, por eso la nube, con una temperatura de 21 grados y viento moderado del este. Ese viento del este va a estar siempre aportando mucha humedad. Y el domingo, 10 de diciembre, más cálido el ambiente, va a amanecer con una mínima de 17, con cielo primero despejado y a partir del mediodía con 28 grados de temperatura máxima, con elevada sensación térmica, van a empezar a aparecer nubarrones en el cielo, nubes dispersas pero que pueden dejar algún chaparrón débil, aislado y pasajero sobre la ciudad de Buenos Aires. No hay que preocuparse porque no es que vamos a tener lluvias fuertes, pero ligera inestabilidad, con calor y con mucha humedad. ¿En qué momento del día, del domingo? Desde media tarde, después de que se alcanza la temperatura máxima, ahí se va a empezar a disparar. Bueno, todavía hay mucha gente en la calle, Nacho. Muchísimas gracias por toda la data. Sí, buena semana. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Y el próximo lunes vamos a volver a encontrarnos, como siempre, para hacer más noticias a las 20:30. Buen fin de semana. Disfrútelo mucho, mucho. Chao.